El principio de Pascal dio inicio con el físico, matemático y filósofo Blaise Pascal, que lo describió por primera vez en un tratado que se refería de la presión atmosférica. Este principio nos dice que una presión aplicada en un fluido contenido en un recipiente es transferida en todas direcciones y en todas las paredes del recipiente. Esta quiere decir que el fluido adquiere la forma del contenedor y a la hora de ejercer una presión sobre el fluido se genera una fuerza que es amplificada y transmitida en todas direcciones equitativamente. Esta fuerza, su unidad de medida es kilopascal y se puede medir con un medidor de presión o manómetro. El mejor ejemplo para poder entender esto es el caso del gato hidráulico. Está compuesto por dos émbolos de distintos diámetros conectados por un fluido encerrado en una cavidad cuyo diámetro varía de un émbolo al otro. Al mecanismo se le aplica una fuerza de entrada sobre una pequeña superficie de área 1. Esto genera una presión en el fluido que se transmite de manera constante en su interior y en particular hasta la superficie de área 2, cuya área es mayor que área 1. Por lo tanto, sobre área 2, el fluido aplica una fuerza de salida que es mayor que la fuerza de entrada. La fuerza aplicada sobre el émbolo 1 provoca una presión extra sobre el fluido que transmite en todo su interior, en particular hasta el émbolo 2. Por lo tanto, por el principio de Pascal, este resultado muestra claramente el factor de aumento del área en el émbolo 2. Determina un aumento proporcional de la fuerza de salida, es decir, cuando mayor es el área de salida en comparación con el área de entrada, mayor es la fuerza útil o de carga de la máquina hidráulica. Se nos dio la tarea de utilizar el principio de Pascal en movimientos corporales, específicamente del área de la columna vertebral. Yo les voy a hablar acerca del área de las cervicales. Esta está constituida por 7 vértebras, que está dividida por discos intervertebrales. Esta está conformada por 7 capas de fibra de colágeno, que en su interior hay un núcleo pulposo que contiene agua y colágeno, lo cual lo hace excelente para resistir presiones y esfuerzos verticales sobre ellas, lo cual lo hace un excelente elevador de presión hidrostática. Las vértebras y los discos intervertebrales proporcionan estructura y forma al área de las cervicales. Las primeras 2 vértebras cumplen otra función que es dirigir al cráneo cuando las vértebras cervicales realizan movimientos. Esto gracias a su estructura. Para que haya un movimiento necesitamos una contracción muscular. Yo les voy a explicar 2 ejemplos, que son la flexión del atlante occipital y la extensión atlante occipital. Para el primer caso, en la flexión, utilizamos un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que a la hora de él realizar una contracción muscular, realiza la flexión atlante occipital, disminuyendo el ángulo de la articulación en un plano sagital. A la hora de realizar una extensión atlante occipital, utilizamos los esplenios, que aumenta el ángulo de la articulación en un plano sagital. Durante estos 2 movimientos utilizamos otro músculo que es el trapecio. El trapecio da estabilidad para que en cualquiera de los 2 movimientos no vaya más allá de sus rangos normales. Rotación y lateralización de las cervicales. En estos movimientos intervienen los músculos esternocleidomastoideo y esplenio. Cuando se contrae el esternocleidomastoideo del lado izquierdo, hace una rotación hacia la derecha y una flexión lateral hacia la izquierda. Cuando se contrae el músculo esternocleidomastoideo del lado derecho, se hace una rotación hacia la izquierda y una flexión hacia la derecha. Esplenio. Cuando se contrae del lado izquierdo, hace una rotación y una lateralización hacia la izquierda. Cuando se contrae del lado derecho, hace una flexión y una rotación hacia el lado derecho. La flexión lateral o lateralización es un movimiento en el plano frontal lateralmente para alejarse de la línea media.
La rotación es un movimiento rotatorio alrededor del eje longitudinal de un hueso. Se produce en el plano transversal. Yo les voy a hablar acerca de dos movimientos específicos del tronco, que es flexión y extensión. En la flexión, para realizarlo es en una posición media, doblando la cadera hacia adelante. En la extensión, la posición media llevando la cabeza hacia atrás. La flexión y extensión se mueven en ejes y planos. La flexión está en el eje frontal o transversal y en plano sagital. La extensión, su eje es frontal o sagital y su plano es sagital. Los músculos que trabajan en conjunto con la flexión son el recto abdominal, oblicuo abdominal externo y oblicuo abdominal interno. En la extensión trabaja el cuadrado lumbar. Flexión lateral, movimiento del tronco en el plano frontal lateralmente para alejarse de la línea media, flexionando la columna vertebral hacia la derecha o hacia la izquierda, desde su posición media. Al realizar una flexión lateral, se contraen principalmente los músculos erectores espinales, el ilio costal, el longuísimo y el espinal, también el cuadrado lumbar y el oblicuo abdominal interno y externo. Y participa como músculo accesorio el recto abdominal. Cuando se contrae el grupo muscular de los erectores espinales, el cuadrado lumbar, el oblicuo abdominal interno y externo, de la derecha realizan una flexión lateral hacia la derecha, y si se contraen los de la izquierda realizan una flexión lateral hacia la izquierda. El recto abdominal, por ser un músculo accesorio, al contraerse realiza una flexión lateral débil a la derecha y una flexión débil lateral a la izquierda. La columna vertebral permite los movimientos del tronco en todas las direcciones posibles, ya que son movimientos limitados y por ello son difíciles de medir. La movilidad de la columna vertebral es el resultado de la elasticidad y la comprensión de los discos intervertebrales. Aunque el movimiento de las vértebras es pequeño, la suma de ellos produce una considerable cantidad de movimiento alrededor de un eje vertical sin mover la pelvis. Al realizar una rotación dorsolumbar, se contraen los músculos erectores espinales, el ilio costal, el longuísimo y el espinal, también el oblicuo abdominal interno y externo, los cuales realizan una contracción unilateral llevando la cara anterior del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando el grupo muscular de los erectores espinales se contraen del lado derecho, realizan una rotación hacia la derecha, y si se contraen los de la izquierda, realizan una rotación hacia la izquierda. Cuando se contraen el grupo muscular de los oblicuo abdominal interno y externo, realizan una contracción contralateral. Eso quiere decir que si se contraen los de la izquierda, realizan la rotación hacia la derecha, y si se contraen los de la derecha, una rotación hacia la izquierda. Se cumple en la maqueta el principio de Pascal y el movimiento corporal, que fue basado en un modelo de brazo hidráulico adaptado al dirigir el fluido del mecanismo hacia la dirección donde se quiere realizar el movimiento. En el caso de la flexión atlanto-occipital, el fluido es dirigido hacia posterior. Esto también estabiliza a la hora de realizar el movimiento. Al realizar el movimiento contrario, la extensión atlanto-occipital, aumentando el ángulo de la articulación, se dirige el fluido hacia anterior. El proyecto consiste en una representación de un brazo hidráulico adaptado para representar la rotación hacia la izquierda y la rotación hacia la derecha. Y una representación de un gato hidráulico de levantamiento adaptado para representar la lateralización hacia la izquierda y hacia la derecha. Cada par de jeringas funciona como una prensa hidráulica con un fluido confinado entre ambas, que al hacer presión en el émbolo de una jeringa, este fluido es transferido a la otra y mueve el émbolo de la siguiente. En la siguiente maqueta se aplicó la ley de Pascal, donde podemos observar dos jeringas que actúan como recipiente del fluido y una manguera por donde el fluido será esparcido de igual manera en ambos lados. Para realizar una flexión dorsolumbar, se inicia desde la posición media hacia anterior.
Para realizar una extensión dorsolumbar, se inicia desde la posición media hacia posterior. En la siguiente maqueta se representa una rotación dorsolumbar, la cual se produce aplicando una mínima fuerza en el primer contenedor para dirigir el fluido hacia el segundo contenedor, por medio de la manguera por la que están conectadas, que llevan la cara anterior del tronco hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Seguidamente de una flexión lateral a la derecha y flexión lateral hacia la izquierda. Se aplica el mismo principio en la elevación de pelvis contralateralmente a su lado derecho y su lado izquierdo.